Vamos a hablar, como decía antes de irnos, de un tema que seguramente interesa a todas las marcas, que es qué busca el capital privado en restauración, qué busca el capital privado hoy en restauración. Para ello tenemos una mesa de lujo, os aconsejo que prestéis mucha atención porque nos van a dar muchas claves, compuesta por David Herrera, responsable de negocios y pymes de Banco Santander, que va a ser quien modere. David, ¿me acompañas? Siéntate si quieres. Gracias. Ignacio González, CEO de Grupo Colibrí. Leopoldo Reaño, director general en España de DEA Capital Alternative Funds. Hola, Leopoldo. Javier García Baos, director de Kenta Capital. Hola, Javier. Y, por último, y no, pero no menos importante, Borja Casanovas, Investment Director de Aurica. Cómo alterno los títulos en castellano y en inglés, ¿eh? Venga, todo vuestro, chicos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Un lujo poder participar en esta mesa que busca hoy el capital privado en restauración. Y os lanzo una pregunta un poco para todos. En los últimos años, el interés del capital privado en restauración ha evolucionado. ¿Cómo definiríais hoy el sector de la restauración en España en relación con vuestras empresas? ¿Sigue siendo un sector atractivo? Pues, ¿Quién se anima? Venga, buenos días, ¿qué tal? Pues, a ver, en respuesta a esta primera pregunta, la verdad es que es un sector interesante. Yo creo que es uno de los sectores que menos habíamos tocado. Yo creo que el equity y este tipo de inversión en el capital risk nos llevamos siempre a sectores más tradicionales. Sí es verdad que, por ejemplo, hay operaciones como la que ha hecho ahora Dani García, que fue el primer grupo así grande que le entró un fondo potente para crecer en restauración tradicional. Y bueno, ahora mismo sí hemos visto rendimientos que pueden empezar a ser interesantes. También estamos en un país que vivimos del turismo y de los servicios, entonces hay que diversificar las líneas de negocio. Yo creo que es uno de los sectores que ahora mismo lo podemos ver como incluso algo con un rendimiento y con unas rentabilidades y con unos riesgos medios, la verdad. Fenomenal. Leopoldo. Bueno, de hecho, que estemos aquí dos fondos y Javier, que se dedica a asesorarnos en este tipo de cosas, demuestra que hay interés. Es un sector que, como decía Ignacio, por tamaño y por empleo, es un sector muy importante dentro de la economía española, una economía en la que además tenemos pues 80, 90 millones de turistas al año, es decir, que es un sector que vive de la demanda interna y de la demanda externa. Pero desde un punto de vista del capital privado, en mi opinión, y viendo un poco lo que está ocurriendo ahora, ha habido un flujo de inversión importante en los últimos años que ahora está pendiente de desinvertir. Entonces yo creo que el interés por operaciones nuevas en del capital privado en restauración dependen principalmente de que se desinviertan las que ahora mismo están en cartera. Sí, las condiciones o métricas que valoráis vosotros a la hora de invertir en una cadena de restauración. Nosotros lo que miramos es que el punto de venta sea muy rentable, sea rentable. Y eso tiene varias derivadas. Pues que sea un modelo de negocio relativamente simple, que la inversión esté acotada. Esto es nuestra experiencia. Igual con Borja discrepamos en alguna cosa o tenemos opiniones diferentes, pero nosotros buscamos conceptos con una inversión relativamente limitada en el que el punto de venta dé una rentabilidad suficiente para tener un payback relativamente corto, con un modelo de negocio relativamente simple, que haga que sea replicable y que gane dinero la marca como operador si decides ir por operación propia, o que el franquiciado gane dinero. Eso es lo que buscamos. Sí, ahí nosotros, ¿no? que estamos quizás en un concepto de restauración más singular, multimarca, pues lo que sucede, ¿no? es que al final cada espacio, cada proyecto pues no es tan estandarizado como los previos, ¿no? Y ahí eso sí que pues muchas veces pues lo que se busca es una singularidad en los espacios, ¿no? Al final nosotros participamos en Grupo La Rumba, Grupo Carbón, son 27 locales y al final eso también pues muchas veces nos lleva a proyectos o establecimientos muy singulares que son difícilmente de replicar, ¿no? Pero sin embargo todo lo que existe en el back office, ¿no? Lo que no percibe el cliente, sí que tratamos de que esté estandarizado, ¿no? Muy bien. Oye, Ignacio, volvemos contigo. Como CEO de un grupo participado por fondos, ¿cómo se equilibra la necesidad de crecimiento rápido con la estabilidad y la visión a largo plazo del operador? Buena pregunta, complicada. A ver, es verdad que al estar participado de fondos, los exit para los fondos son deadlines que no se pueden romper, que hay que cumplir.
y es verdad que a veces el operador pues trabaja otros tiempos. Ese término de ajuste entre ese retorno para el operador y luego a la vez que el fondo tenga un exit cómodo y que tenga unos plazos ajustados, yo creo que es la pieza angular más complicada y que yo creo que evoluciona con el paso del tiempo. Es verdad que tú puedes plantear un exit a 5 años con un retorno, un ROI ajustado para la marca, pero luego a la vez es un sector muy vivo. O sea, las tendencias cambian, las modas cambian, los precios evolucionan, tanto de materias como de venta al público. Entonces, yo creo que ese ajuste es el más complicado a la hora de conseguir que el operador trabaje cómodo en el día a día y el fondo como inversor pueda ver su éxito a medio plazo, largo plazo, corto plazo, lo que hayan fijado, porque también tiene que dar cara con sus inversores particulares. Entonces, bueno, esa pieza es la más complicada. Yo creo que no habría una respuesta clara con decir esta es la estructura a seguir para llegar a un acuerdo entre las dos partes. Totalmente. Y, Javier, ¿cómo influye la profesionalización del sector en la confianza del inversor? ¿Ha cambiado la forma de mirar a las marcas respecto a hace 5 años? Hombre, la profesionalización del sector es clave en tanto que al final, si quieres llegar a estos señores, fondos, capital organizado, necesitas estar preparado para jugar en esta liga. En esta liga, al final, que a su vez este lado del capital privado, por supuesto, la idea tiene que ser buena, el modelo operativo tiene que funcionar, pero al final tienes que tener unas dinámicas de trabajo que se adecúen a lo que espera el inversor de ti. El inversor, al final, lo que requiere, por ejemplo, es un nivel de transparencia y de comunicación y de fluida absoluto, ¿no? Entonces, pues, oye, al final, a nivel de dirección financiera, a nivel de CEO, a nivel de dirección general, siempre es, desde luego, la restauración ha cambiado. Hemos pasado de ese modelo de familiar a un modelo, sobre todo, un modelo, por supuesto, de restauración organizada sí que lo tiene más interiorizado, la restauración colectiva, por supuesto, también lo tiene más interiorizado, ese modelo, digamos, más de volumen que atomizado, ¿no? Como está el resto del sector, pero sí que ese nivel de profesionalización es esencial para que la inversión y el capital pueda fluir, ¿no? a la participada. Ajá. Y en esa línea... En organizada, perdona, yo que llevo unos cuantos años en esto, siempre he visto unos niveles de profesionalidad muy altos y hay un señor que me mira que lleva muchos años que es un ejemplo de profesionalidad dentro de este sector. Y en ese sentido, ¿veis que ha cambiado el perfil del inversor en restauración? ¿Hay más interés institucional o sigue estando el capital, predominando más el capital familiar? Pues yo creo que el capital familiar y el capital pequeño suele ser la base de que luego entre un capital institucional. Yo creo que desde cero plantear una marca desde un fondo o desde una estructura de ese perfil no se suele dar. O sea, a no ser que ya tengas experiencia en otras marcas, ya quieras crear un portfolio de marcas dentro de tu book. Pero si no, yo creo que los dos son necesarios. Es verdad que yo creo que hay mucho más capital institucional que antes, porque antes no había, prácticamente pues se quería con inversión privada familiar o family and friends. Y ahora yo creo que ya se empieza a crear como una costumbre de que una vez que coges un volumen, incluso antes de ver otras posibilidades de crecer más tradicionales, ya se invita a fondos a, oye, queremos dar el siguiente paso, ¿qué os parece? ¿Que os interesa? ¿No os interesa? Y yo creo que es una posibilidad más, aparte de una financiación tradicional, para crecer. Fenomenal. Borja, has comentado antes que habéis participado en Grupo La Rumba, ¿no? Desde Aurica pues habéis participado en diferentes sectores de consumo. ¿Qué particularidades presenta la restauración frente a otros ámbitos en términos de rentabilidad o gestión? Sí, yo diría que en nuestro caso la restauración singular quizás presenta para nosotros la ambición o lo que ambiciona el proyecto es ese proceso de profesionalización. Quizás en esa restauración, en el resto de la restauración ya lleva años viviéndose y para nosotros ha sido un poco el reto en los últimos 5 años que llevamos en la compañía llevar a cabo un proceso de profesionalización de la compañía donde vemos que hay muchos grupos que todavía siguen liderados por sus accionistas o fundadores y lo que hemos acometido es un plan de transición donde un equipo 100% profesionalizado, no quiero decir que los fundadores no sean profesionales, pero al final un equipo que incluso viene de otras experiencias en otros sectores, lo que aporta es su experiencia en determinados sectores en la restauración, ¿no? Aportando nuevas ideas y además vemos que el sector restauración, uno de los grandes retos que tiene a futuro, teniendo en cuenta que vive en un entorno inflacionista de costes, sobre todo
en los últimos 2-3 años, vemos que el gran reto es tratar de conseguir ciertas ventajas competitivas con la tecnología, ¿no? Aquí pues nosotros pues, estamos trabajando con determinadas tecnologías que permitan predecir la demanda, que por lo tanto te permita tener mayor agilidad en el personal, que sabemos que es una de las principales tasas de coste, también predicción de tu producto, cuándo va a caducar, ¿no? Por lo tanto, todo eso, esa serie de herramientas tecnológicas que te permita ahorrar costes, ser más ágiles y como consecuencia pues, ser más atractivos para el inversor institucional / private equity, ¿no? Fenomenal. Oye, Javier, desde la perspectiva de un asesor que conecta operadores e inversores, ¿qué errores o malas expectativas suelen surgir en este tipo de operaciones? Hombre, yo creo que la principal es la valoración, ¿no? La sobrevaloración de los negocios, en particular de los negocios que están de moda, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos años, como cadenas que han crecido mucho, doble dígito en los primeros años, luego consolidan mal o no consolidan al mismo ritmo que tenían, o sea, que si nos ponemos en el plan de negocio que de los últimos 5 años y trazábamos el plan de negocio en base a ese crecimiento, luego al estabilizarse no siguen creciendo esos ritmos. Se les suele meter a estos negocios mucha deuda, por lo tanto sería mi segundo factor, el sobreendeudamiento de esas plataformas a la hora de crecer. Luego yo creo una cuestión que ya ha salido como el modelo de negocio estrictamente, que sea un negocio, o sea, al final está muy ligado a la escalabilidad, ¿no? Al final, si tú tienes un plan de crecimiento muy ambicioso, en tanto que tienes que tener un modelo de negocio, y cuando digo modelo es que sea perfectamente replicable en todas las geografías, en los sitios, los puntos de venta donde te vas a expandir, sin que generes disonancias o estés destrozando la marca por ese afán de crecimiento, ¿no? Entonces, yo principalmente me centraría en esos tres, ¿no? O sea, sobrevaloración excesiva a veces se nos pega la moda, que a pesar de ser inversores profesionalizados, pues al final te ves arrastrado por ese efecto champán inicial de algunas de las marcas. 2, el sobreendeudamiento que a veces se les aplica a esos planes de crecimiento. Y 3, el que sea un modelo de negocio replicable. Con independencia que, desde luego, no hay que olvidar que en lo que hagas en los últimos años, que este sector que genera mucha caja, que genera mucho empleo, genera crecimiento, ha vivido diversas crisis una detrás de otra, ¿no? O sea, nos enfrentamos al COVID, nos enfrentamos a la crisis inflacionista posterior y bueno, ha tenido también una cosa que les pasa a muchas de las participadas en portfolio de los fondos, es que han tenido que sobrevivir a todas esas crisis. Entonces, no se terminan de recuperar de una, les cae la siguiente y ahora ya en un marco, digamos, estabilizado, si no pasa nada nuevo, aunque nos estamos acostumbrando cada año a one-offs o casos especiales, pues al final eso no hay que obviarlo, ¿no? O sea, pero bueno, desde luego yo creo que el capital, para que vuelva a circular, hay que ir dando salida, como decía Leo al principio, a todas esas inversiones previas. Fenomenal. Y en un contexto de costes crecientes, competencia intensa, consumidores más exigentes, ¿cómo ha evolucionado la percepción del riesgo en este sector? Yo creo que la evolución... No, comentabas tú antes, ¿no? Un poco la parte del riesgo, pero adelante, que iba muy en línea con lo que está diciendo, pero... Es que con gracias, eso, sí. justo iba a enlazarlo con eso, porque al final es verdad que dependemos de tantos factores que muchas veces el riesgo, más que cómo ha evolucionado la percepción, es cómo ha evolucionado la adaptación al riesgo. O sea, cómo las marcas tienen que adaptarse a todas las coyunturas que van pasando puntualmente, que no eres una fábrica que sabes los kilos de acero que vas a tener que hacer año por año, contratos ya firmados y demás, sino que dependes mucho de esa volatilidad y de ese mercado tan constante. Entonces yo creo que cambiaría la pregunta, en vez de cómo ha evolucionado, cómo nos hemos adaptado o cómo las marcas han adaptado. Marcas como la vuestra, que es una restauración casual dining más tradicional, pues oye, ese ticket medio alto, cuidarlo, ese marketing, esas tendencias, esas modas, luego otras más de restauración organizada, pues esos rappeles, esa central de compras, Entonces yo creo que cada una tiene una visión diferente en cómo adaptarse al riesgo. Y respecto a los modelos de negocio, ¿cuáles son más atractivos para el capital? ¿Casual dining, la franquicia, delivery, premium? Yo creo que es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo creo que también depende, porque cada fondo al final tiene su estrategia, ¿no? Y habrá mucho fondo que se sienta cómodo con un modelo estandarizado, ¿no? De restauración organizada, donde todo es simétrico y fácilmente predecible, digamos. Y habrán otros fondos pues, que quizás quieran también tener un activo singular
que quizás pues tenga otras virtudes, ¿no? Por lo tanto, yo creo, sí que es cierto que, como bien se decía hace un rato, ¿no? existe una entrada relevante de fondos en todo el sector restauración, pues hará entre 4 y 6 años, y que yo creo que ahora el sector financiero en general y de inversor institucional está muy pendiente, ¿no? de ver cuál es un poco el éxito o no éxito de estas operaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí va a ser fundamental. No se han producido todavía grandes exits, y eso yo creo que también afecta a todos los inversores o private equities que no están invertidos en el sector, ¿no? Al final es un efecto llamada. Si ves que hay fondos que se ha ido bien en un sector concreto, pues muchos otros que se han perdido esa ola de ese sector en el momento concreto, pues genera un efecto llamada. Y sin embargo, en restauración, nuestra visión actual es un poco a ver quién se atreve a salir al mercado, ¿no? A tratar de probar el mercado con las ventas, porque sí que es cierto que hay algunas experiencias recientes que no han sido exitosas, ¿no? Sin embargo, vemos que también es una excelente oportunidad a futuro, el que hoy le coja bien capitalizado y sin deuda. Vemos que el entorno del mercado no es el más positivo, pero que hay pocos grupos con posibilidades de hacer crecimiento tanto orgánico como inorgánico, ¿no? Fantástico. Y Leopoldo, ¿qué peso tienen hoy aspectos como la sostenibilidad, la digitalización o el modelo de gobernanza en la decisión de invertir en una empresa? Yo te diría que por orden, la digitalización, número 1, esto lo miramos todo el rato, en el interfaz con el cliente principalmente, pero ya estamos mirando mucho cómo se utilizan las herramientas digitales en la gestión de la propia cadena. No solo el ERP, sino ya pues, la toma de pedidos, la preparación, el seguimiento de los pedidos. O sea, es decir, desde el front office al back office, la digitalización ahora mismo toma un papel muy importante. Lo miramos en la due diligence y sobre todo forma parte de los planes de creación de valor. La sostenibilidad es algo que nos viene un poco impuesta por el entorno inversor, pero también en aquellas marcas que se están acercando a un cliente más joven, pues ya vemos que hay ciertas demandas de ir hacia soluciones más sostenibles, sea por el producto que sirves o cómo lo sirves o sea, entre lo que va dentro, el envoltorio o el cómo lo sirves, cómo lo llevas, ¿no? Y luego la gobernanza es a lo que nos dedicamos. Es decir, cuando entras en una compañía de dueño, pues ahí la gobernanza es, pues normalmente hay una confusión entre la junta de socios, el consejo de administración, el comité de dirección y en muchas veces el jefe ejecutivo. En este caso nosotros lo que dedicamos es a separar todos esos niveles, pues el equipo directivo está a lo suyo en el comité de dirección, el consejo de administración decide el consejo de administración y el accionista decide lo que tiene que, y los accionistas deciden lo que tienen que decir los accionistas, y hacemos una raya muy clara en todos los niveles, de forma que la toma de decisiones esté hecha de acuerdo a unos criterios estándar empresariales y que de cara a una posible desinversión el nuevo que entre tenga muy claro quién hace qué. Es decir, oye, los accionistas deciden comprar, vender, si se hacen inversiones grandes o no. El consejo de administración supervisa lo que hace el equipo directivo y el equipo directivo es el que lleva la compañía. Eso te permite poder cambiar de accionista y poder cambiar el consejo sin tener un daño en la actividad empresarial. En ese primer punto que hablabas de la digitalización va muy en línea con lo que habías comentado tú, ¿no, Borja? De la sostenibilidad, de la tecnología, la profesionalización en el sector, que es clave. Sí, yo es un sector al que le queda mucho margen de mejora por esa vía, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, seguro que coincidirán muchos propietarios de restaurantes y demás que en diferentes partes de la cadena de valor ahí apostar por tecnología es un arma que yo te diría que es la principal arma a la que le queda el sector actualmente en el entorno del que hablamos, ¿no? Donde hay una inflación de costes, demanda ya cada vez pues, más sensible al precio, ¿no? Y vemos que ahí es un sector, a diferencia de otros sectores en los que podamos haber invertido muchos fondos de private equity, pues donde vemos mucho margen de mejora, ¿no? Y además vemos que claramente ahí, haciendo una inversión tecnológica, el que se va a llevar al gato al agua pues probablemente sea un grupo de mayor envergadura
y no el restaurante familiar que tienen 1 o 2 restaurantes, porque al final es un tema de capacidad, ¿no? Al final, Claro. en estas inversiones. Bueno, una cosita sobre eso. Yo creo que lo podemos ver incluso en las startups. Yo creo que el sector que más startups genera y más unicornios ha generado en los últimos años ha sido la restauración. Entonces, eso quiere decir que tenemos un océano por delante para llenar de ideas de digitalización e innovación. Ignacio, ¿y qué papel juega la calidad del equipo directivo y la transparencia de gestión a la hora de atraer inversión? Pues yo creo que lo hemos medio comentado un poco en general. Yo creo que son puntos que ya hemos ido tratando. Yo creo que la transparencia es imprescindible por la gobernanza que hemos comentado antes, porque claro, gestionar tantas frentes diferentes, tantas opiniones, incluso de gente que no pertenece a la operativa de la marca, incluso que no pertenece al fondo, sino que son inversores. Toda esa transparencia en la vertical de toda la línea de comunicación debe ser absoluta. Y luego la especialización, pues lo hemos hablado. Cada vez tendemos a especializar más cualquier área de la marca, de la que sea, ya sea más casual dining, más franquicia, más estandarizada, menos, pero siempre se tiende a buscar la mayor excelencia y la mayor capacitación técnica del equipo, yo creo. Y Borja, hablando del crecimiento, en vuestro caso, ¿preferís proyectos de crecimiento orgánico o aquellos en proceso de consolidación y fusiones entre operadores? Pues yo te diría que depende, ¿no? Depende de cada sector y de cada proyecto en cuestión, de los múltiples en los que invertimos, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros últimamente nos hemos sentido muy cómodos en lo que llamamos nosotros el establecer una plataforma en un sector, ¿no? Que en el fondo es invertir en una compañía con cierto reconocimiento en un sector y a partir de esta ir consolidando y adquiriendo pequeños players, ¿no? Que eso te tiene que llevar a entrar en nuevas áreas geográficas donde no estás presente o bien en nuevos segmentos de la cadena de valor donde consideras que es estratégico estar y no lo estás, ¿no? En restauración en concreto, ¿no? que es lo que nos atañe aquí, pues se han visto pocas operaciones entre grupos, quizás de restauración singular, de restauración organizada, se han visto más en los últimos años también. Y sí que es cierto que en nuestro segmento de la restauración singular sí que vemos que actualmente hay una oportunidad, ¿no? Hay una oportunidad clara porque han habido pocas compras, fusiones. Vemos que hay grupos, empieza a haber grupos que están a partir de los 5 o 6 restaurantes donde empiezan a necesitar una gestión de esos restaurantes y ya no pueden hacerlo entre los 3 que lo fundaron y requieren de headquarters, ¿no? Lo que llamamos nosotros headquarters, que es la central donde estaría todo el equipo directivo más el equipo que da soporte a los establecimientos, y vemos claramente que hay muchos de estos grupos que ya no pueden crecer porque va a significar todo lo que empiecen a ganar de más en invertir en estos headquarters, y también vemos grupos que están en ese tamaño de más de 6 que han empezado a invertir en headquarters pero que les está comiendo el beneficio, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que vemos que es muy interesante en el segmento actual o en el momento actual llevar a cabo alguna adquisición o alguna fusión. Sin embargo, yo creo que ahí lo que está existiendo quizás es una reticencia de, pues como siempre existen en estos proyectos de consolidación, de, oye, ¿quién manda, no? Al final aquí hay un tema de governance, voy a ser adquirido, voy a dejar de poder hacer lo que yo quiero y voy a depender de un gran grupo, ¿no? Y yo creo que la restauración singular en concreto, de momento, nuestro feeling es que no la vemos todavía preparada, ¿no? Pero sin embargo sí que creemos que puede ser uno de los escenarios de salida para muchos de los fondos en los que estamos invertidos, porque al final, pues que exista una fusión entre 2 grupos de igual tamaño, pues probablemente signifique una sinergia en la headquarters muy significativa y que eso pueda llevar a conseguir un extra de rentabilidad que tal vez se ha dejado por el camino, pues como causa del COVID o bien la situación de mercado, ¿no? Fenomenal. Y Javier, ¿qué tendencias estáis observando en la tipología de operaciones que se cierran en restauración? Pues ahí yo te diría que hay 2 grandes tendencias, ¿no? Por un lado están los clásicos grupos familiares que funcionan muy bien en Madrid, La Máquina, Grupo Hoteles, ese tipo en Valencia tienes el suyo, en Barcelona tienes ese grupo de 5 o 10 restaurantes familiares que funcionan muy bien, que ahí la gran pregunta es ¿qué pasa con el relevo generacional? O sea, hay nuevas generaciones que van a poder asumir ese relevo. Ahí una figura interesante y que se está viendo y que además en restauración se están haciendo alguna operación es la figura del search fund. Es un inversor, o sea, un inversor particular, un gestor, se puede decir, con capital privado, con un pequeño capital privado que permite asumir esa compra en un nicho que todavía los fondos no llegan
digamos, en un tamaño de 5 o 10 restaurantes, ¿no? Entonces que lo asume hoy un gestor para dar ese relevo generacional. Yo creo que es una tendencia interesante y es una salida interesante para esos restaurantes, para ese tipo de grupos familiares. Las fusiones entre grupos yo creo que es una idea fantástica, pero ahí entra mucho el governance, o sea, al final. Y el governance y una cosa adicional que yo creo que es interesante siempre cuando nos acercamos a la inversión en restauración, ¿no? Que es que el modelo sea lo que hablamos replicable, sea reconocido y replicable. Y hay veces que lo que pasa en estos grupos, que cuando se va la familia pierden su ADN. Y cuando pasa eso, has hecho un pan con unas tortas por mucho que hayas metido al mejor fondo del mundo. O sea, al final, el restaurante o la marca ha llegado en un momento determinado a ser lo que era gracias a ese ADN que tenía, ¿no? Eso no lo puede perder en cualquier caso por cualquiera de los movimientos que se generen. Y por último, yo diría lo que antes he mencionado. Estamos todavía un poco digiriendo las inversiones previas. Yo creo que estamos aquí en un campo de fútbol, es ese jugador que era muy importante en tu equipo y ahora tiene una lesión y el entrenador tiene todavía, está saliendo la lesión del cruzado y tiene todavía la duda de si ponerte o no ponerte hasta que vea que estás totalmente recuperado, ¿no? Yo creo que eso todavía lo vemos, o sea, hay cierta timidez en hacer operaciones en restauración. Muy bien. Y ahora un poco como si fuera la carta de los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué debe ofrecer una marca para resultar verdaderamente invertible? ¿O qué hace que un proyecto sea irresistible para el capital privado? Ahí depende del tipo de fondo, pero nosotros que somos un fondo de crecimiento, que nos focalizamos en crecimiento, es que sea en nuestro caso, pues ¿por qué nos fijamos en la rumba? Por el multimarca, ¿no? Y que un restaurante no vaya bien no significa que el grupo no vaya bien, ¿no? Y por lo tanto, en nuestro caso, lo que vimos en el sector es el potencial del grupo en crear espacios, yo diría, muy singulares, con marcas que atraen mucho y a la vez vimos una palanca de profesionalización, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que tiene que haber es, al final los fondos, ya sabéis que pensamos desde el ámbito financiero, lamentablemente tenemos una serie de inversores pues que no nos confían su dinero in eternum, por lo tanto tenemos que devolvérselo y eso al final te tiene que dar el número, ¿no? Y te tiene que dar el número en nuestro caso que es vía crecimiento, vía growth, vía expansión y eso quiere decir vía nuevos locales, ¿no? Por lo tanto yo te diría ahí, en nuestro caso, en el sector restauración, sería esa capacidad de poder duplicar, triplicar el tamaño en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Y de la forma más rentable posible. No sé si alguno... Yo os diría una cosa de la que igual se nos ha olvidado hablar. Lo primero que tiene que ser un producto bueno, que le guste al consumidor. Producto, en vuestro caso, producto y experiencia, en nuestro caso, un producto, una experiencia de consumo, tiene que gustar, que es una cosa, dice, los números lo aguantan todo. Pero lo primero es, ¿al consumidor le gusta esto o no? Unas veces lo ves en los números y otras lo tienes que intuir. Eso es lo primero. Lo segundo, el modelo de negocio tiene que ser simple. En nuestro caso, tiene que ser simple porque al final tiene que ser replicable. Las inversiones tienen que estar muy acotadas porque al final, sea tu propia operación o sea la operación de un tercero, es decir, como franquiciado, aquí el punto de venta tiene que ganar dinero. Y para ganar dinero hay que poder crecer y eso hace falta que el CAPEX la inversión esté acotada. Esto te lleva a un retorno de la inversión, a un payback muy corto. Y esto hace que entres en esa rueda, en ese círculo virtuoso que hace que puedas seguir abriendo con la generación de caja de la base que tienes instalada. Eso yo creo que es lo primordial. Pero todo empieza porque hay alguien que le guste lo que haces. Yo incluso últimamente agregaría una variable más, que es la internacionalización. Porque antes los conceptos o las marcas estaban muy focalizadas en un espacio, si era España, era España. Pero yo creo que tenemos, gracias a la fama o la relevancia que está teniendo la gastronomía española, por hablar de marcas que pueden tener relevancia fuera, pues creo que tenemos más importación de marcas extranjeras en España que exportación de marcas nuestras hacia afuera. Y yo creo que eso ya es una variable también interesante y que creo que cada vez se empieza a tener un poco más en cuenta porque la limitación de mercado ya no solo es nacional, sino que yo creo que ya empieza a ser internacional y a la hora de cuantificar esas inversiones y esos retornos, esos paybacks, pues también saber si ese multifranquiciado puede ser nacional, multinacional, externalizado o propio. Entonces, yo creo que esa también es una variable que a partir de ahora empieza a ser bastante cada vez más interesante. Totalmente de acuerdo.
Antes comentaba con Borja, antes de empezar aquí en esta mesa, la prudencia, ¿no?, de los grandes crecimientos que estamos teniendo a nivel mercado en general, la prudencia por la parte del sector financiero. Ya mirando hacia el 2026, ¿seguirá el capital privado apostando con fuerza en la restauración o veremos una mayor prudencia inversora? Hombre, yo creo que mayor prudencia que en los últimos años, espero que no. Espero que no. Yo creo que ha habido cierta prudencia, yo creo, desde el COVID. O sea, el COVID marca un antes y un después en el sector. Claramente se han visto pocas operaciones desde el COVID. Decíais la de Dani García, ¿no? Pero alguna como Big Mama, que para nosotros es un símil europeo, donde ha entrado McQueen. Pero se han visto, yo creo que en general, yo creo que ahí Leopoldo opinará parecido, en general el mercado financiero y el de los fondos desde hace 2 o 3 años está cada vez más selectivo. El entorno macroeconómico es el que es, ya no vale todo. O sea, aquí no vale, hay mucha, ya no solo en restauración, en otros sectores, muchas compañías que se han quedado en el portfolio de fondos que no se han podido vender, y eso al final lo que hace es añadir presión y ser más selectivos en la inversión, ¿no? Y eso, pues en el fondo, no deja de ser una pescadilla, ¿no? Y hace que a día de hoy, como los fondos están más selectivos, pues en concreto restauración no es uno de los sectores, como decíamos, más atractivos actualmente. Que yo creo que con las cosas bien hechas estoy 100% seguro que van a haber oportunidades en el futuro y se van a volver a ver operaciones como quizás se vieron en los 2017, 18, 19, ¿no? Yo creo que estamos ya muy invertidos y que todo el mundo está esperando ver quién es el comprador de lo que hay en cartera. Va a haber una salida ahora, se está preparando la salida de RBI, que yo creo que eso marca un principio, aunque es un caso un poco, yo diría, único por tamaño y por marca, pero yo creo que en cuanto veamos quiénes son los inversores finales que favorecen estas salidas, el mercado se va a volver a animar. Ahora yo creo que la principal pregunta que te haces cuando inviertes en un grupo de restauración es, oye, ¿y quién es el siguiente? Y ahora mismo dices, no tienes claro quién es el siguiente porque no ves ese camino, pero esto en cuanto se desatasque yo creo que habrá otra vuelta, otra ronda. También se desatascará cuando haya mayor visibilidad. Al final muchas cadenas están acabando de digerir el endeudamiento adicional que sufrieron durante el COVID. Nosotros tenemos una compañía en Italia que la inversión nos ha ido muy bien, pero el endeudamiento extra que tomó la compañía durante el COVID, pues para pasar los meses primero de confinamiento y luego de no poder operar a pleno rendimiento, eso lo que va a hacer es llevarse una vuelta el capital que invertimos. Es decir, que hubiese sido una inversión probablemente muy buena para nosotros, va a ser una inversión buena, pero una vuelta va a ser el COVID, nos va a costar una vuelta de capital invertido. Yo creo también que lo que ha dicho Javier es interesante. Yo creo que la entrada de los search funds a esas marcas que todavía no están para llamaros a vuestras puertas porque no son para ello, yo creo que eso sí van a seguir activos. Yo creo que cada vez más, porque se levanta capital en unos volúmenes entre 1 y 5, que 5 millones, que yo creo que todavía es pequeño para vosotros. No llegan a EBITDAs relativamente buenos para cumplir unos ratios. Entonces, pero sin embargo sí hay bastante actividad con los search funds. Sí están entrando bastante, dinamizando sobre todo el mercado mediano, y con pymes ya un poquito rondando unos EBITDA ya razonables de doble dígito, pero yo creo que esos van a seguir el 2026 siendo bastante dinámicos. Muy bien. No, nada más que añadir. Simplemente yo creo que los planes de aperturas va a ser un año, yo creo que tendemos a modelos de aperturas más razonables. O sea, no vamos a abrir 50 locales en España, no va a ser el objetivo, ¿no?, de los restaurantes. Y los bancos y los financiadores, ¿no?, por ese lado tampoco van a ayudar. O sea, no va a haber dinero suficiente. La deuda también va a ser un poco, desde el punto de vista de la deuda, yo creo que los bancos y fondos que han entrado en el sector tampoco están por la labor de financiar crecimientos expansivos muy grandes, sí crecimientos conservadores y que tengan sentido. Fenomenal. Oye, no sé si tenemos tiempo para preguntas. Si no. Bueno, no. Oye, pues muchísimas gracias, Ignacio, gracias Leopoldo, gracias Javier, gracias Borja. Y nada, oye, pues
Gracias.